Mi tatarabuela fue traída como esclava africana, casada como animal con su hija pequeña en algún país del África que nunca supimos cuál era, y traída en la parte baja de un galerón, atravesando el Atlántico, y al llegar a Colombia, introducida en el departamento del Cauca, cerca de Santander de Quilichao, para trabajar en las minas de oro de los amos españoles. Y de allí vengo yo. Y el tiempo fue pasando de las minas, y trabajaba en las minas. A eso fue traído a mis abuelas. Probablemente de allí viene mi apellido. Y el tiempo fue pasando hasta que vino la liberación de esclavos, como ustedes saben, y decidieron mis familiares quedarse en ese mismo sector. Posteriormente el evangelio llegó a ese sector por manos o predicado a través de misioneros americanos, misioneros canadienses, y algunos, sí, más que todo americanos y canadienses. Mi papá abrazó el evangelio, abrazó la fe de Jesucristo, y su mente le cambió completamente cuando abrazó la fe de Jesucristo. Y entre los cambios que hizo el evangelio en la mente de mi papá, es que él dijo: yo no quiero que mis hijos continúen todo el resto de la vida trabajando aquí en este sector, en esta vereda que ni siquiera aparece en el mapa de Colombia, en el municipio de Santander de Quilichao. Yo quiero que mis hijos salgan de aquí algún día. Y él pensó que la única manera en que podía salir sus hijos de allí es si podía ofrecerle la oportunidad de estudiar. Como ya era evangélico, tenía dificultades de que fuéramos aceptados en la escuela pública que había en ese entonces. Así que con otros miembros evangélicos de allí contrataron una profesora en la escuela evangélica, y allí comenzamos a estudiar, a aprender las primeras letras, y así fuimos creciendo. Después pasamos a la escuela oficial, nos mudamos a la cabecera municipal y logramos terminar la secundaria. Para ese tiempo, como les conté, yo ya había sentido el llamado para servir al Señor, y me había convencido también, igual como mi papá, que si yo quería servir al Señor en la manera que Dios me había llamado a servirle, tenía que tomar mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación para capacitarme lo mejor que pudiera hacerlo. Y además, porque como les conté anoche, mis pastores también me habían forzado a entender esa situación. Así que continuamos, y Dios me dio la oportunidad, sí, de lograr terminar el bachillerato allí en Santander de Quilichao, luego mudarme a la ciudad de Cali para continuar con mis estudios en la universidad y mis estudios en el seminario. Y después de terminar allí, de servir por muchos años en la iglesia en Cali y en la iglesia a nivel nacional, en el comité, en el CODIN, todavía me confundo porque no sé, CODIN, CODIL, CODIR, no los tengo bien, pero en el nacional creo que es CODIN, ¿verdad? Sí. Me dio la oportunidad de servir, contactarme con muchas de las iglesias, con muchos de los pastores, y luego el Señor me hizo como un segundo llamado, y es a cambiar de área de ministerio, a servirle en otra área, y me abrió puertas para ir a Canadá, donde he estado por cerca de 17 años y medio, casi 18 años, sirviendo al Señor, plantando iglesias y levantando también hombres y mujeres, capacitando hombres y mujeres para que para que continúen haciendo el trabajo de plantar iglesias allí en ese país, y desde allí hasta lo último de la tierra. Así que, como se dan cuenta, Einar Mina es uno de ustedes, alguien que nació y creció en un pueblo que ni siquiera aparece en el mapa de Colombia, pero con una pasión especial por servir al Señor, igual que la tienen ustedes. Y Dios me ha dado
algunos privilegios de capacitarme a nivel superior, lo cual le agradezco, pero yo sé que además de privilegio es una gran responsabilidad, no para mi vanagloria, sino para poder servirle mejor a Él, que es el que me ha dado todo. Por eso estoy convencido de que lo que les dije anoche tiene mucho valor. Un ministro que quiere ser relevante para la sociedad de hoy tiene que usar los recursos que Dios le permite para capacitarse y seguirse capacitando para servirle a Él como Él desea. Y mencioné anoche que un ministro relevante tiene que conocer muy bien dos cosas. ¿Cuáles son? La palabra de Dios, la Biblia, y tiene que conocer muy bien la iglesia por medio de la cual sirve, la iglesia que es la novia de Cristo. Yo no lo mencioné anoche, pero ustedes lo saben, que la iglesia es la institución que Jesús más ama. Por encima de la familia, por encima del Estado, yo creo que Él ama más a la iglesia que a todas las otras instituciones, porque la iglesia es su novia, la iglesia es su esposa. ¿Y por quién murió Jesús? Por su iglesia. Así que eso nos demuestra el gran amor que tiene Jesús por la iglesia y nos ha colocado a nosotros para ser siervos, líderes de su iglesia. Así que necesitamos conocer bien la iglesia. Hoy quisiera avanzar en dos aspectos más que creo que debemos conocer. Un ministro cristiano relevante para hoy debe conocer muy bien su cultura, el ambiente en el cual sirve, y debe conocer muy bien su rol, su trabajo, el ministerio pastoral. Así que, ¿qué quiero decir con esto de conocer bien la cultura? Debemos saber bien dónde es que nos movemos, conocer bien el tipo de gente a la que le servimos, lo que la gente está pensando, la manera como la gente está viviendo, la manera como la gente está viendo el mundo, que en ocasiones puede ser diferente a como usted y como yo vemos el mundo. ¿Cómo es la gente de nuestro tiempo? ¿Cómo es la gente a la cual usted sirve, a la cual quiere impactar con el mensaje del Evangelio? Bueno, hay varias maneras de saber esto, ¿verdad? Una es haciendo una lectura de la misma cultura, pero también uno puede hacer una lectura de la Biblia. Y es extraño que aunque la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, que fue escrito hace, ¿qué?, 20 siglos, nos muestra cómo es la gente del siglo XXI. ¿Sabía eso, verdad? Yo me encontré, por ejemplo, que el apóstol San Pablo, en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 1 a 5, le dice: Timoteo, yo quiero que tú sepas cómo va a ser el carácter de la gente de los últimos tiempos. Y claro, hoy no está Timoteo entre nosotros, hoy está usted, hoy estoy yo. Y yo quisiera leer de la Nueva Traducción Viviente esta porción, capítulo 3, versículo 1 al 5. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. ¿Cómo se llama esto en términos contemporáneos? Bueno, narcisismo. Tendrá amor por sí misma y amor por su dinero. ¿Cómo se llama esto? Avaricia, idolatría, consumismo, materialismo. Serán fanfarrones y orgullosos. ¿Cómo se llama esto hoy en términos contemporáneos? Los orgullosos, fanfarrones, los que se quieren a ellos mismos. Narcisismo. Se burlarán de Dios. Pluralismo religioso, relativismo. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, porque pensarán que todo es sagrado.
Habrá un ecumenismo amplio, religioso. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. ¿Qué es esto, no tener control propio? Bueno, permisividad, pueden hacer lo que quieran. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Y llamarán a lo bueno malo, a lo malo bueno. Serán relativos, relativismo. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer. ¿Qué es esto? Hedonismo, ¿verdad? En lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Yo veo aquí lo de la nueva espiritualidad. Así que, leyendo a San Pablo, siglo I, podemos entender cómo Dios le mostró a él el carácter de los hombres y las mujeres del tiempo al cual nosotros le servimos. Y claro, los sociólogos, los estudiantes de la sociedad actual nos dan otros nombres para estas mismas características y nosotros ya conocemos. Sabemos que hoy en este tiempo en el que vivimos, conocido como la época postmoderna o postcristiana, los hombres, las mujeres son muy parecidos a lo que dice San Pablo. ¿Cuáles son algunas de esas características que los sociólogos nos dan de los hombres de los postreros días? Bueno, dice que habrá pluralismo o hay pluralismo entre nosotros. ¿Y qué es el pluralismo? Pluralismo. Son muchas maneras válidas y legítimas de vivir la vida. Dicen, nadie posee el monopolio de la verdad. No existe la verdad absoluta. Usted le dice a la gente, el único Dios verdadero es el Dios que creó los cielos y la tierra. Su nombre se llama Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Moisés. Y la gente, ¿qué le dice? Hay más dioses. Ese es el Dios de ustedes, pero yo tengo el Dios, la Pachamama, el Dios tierra, o yo tengo otro Dios. Y así como tú tienes tu Dios, yo tengo el mío, y somos hermanos, ¿verdad? Porque nadie tiene la verdad. Otra de las características de la época en que vivimos, nos dicen los sociólogos, es el relativismo en la ética y en los valores. No hay nada absoluto. Lo único absoluto, según dicen los relativistas, es que todo es relativo. Eso sí es absoluto. Pero nada es absoluto. Ni Dios, ni la ética, ni nada. La ética especialmente es autónoma. La ética no tenemos nadie que nos la imponga, ni Dios, ni nada. El mismo hombre es quien dice lo que es bueno y lo que es malo. Otra característica de la época en que vivimos es la comunicación masiva a través de los medios de comunicación que tenemos. Y usted sabe que a través de la comunicación masiva se crean realidades ficticias. Ustedes también saben lo que dicen la gente que entiende de la sociedad, por ejemplo, que una mentira dicha 1000 veces a través de los medios se convierte en verdad y todos terminamos creyéndola. Una sociedad materialista, consumista, una sociedad hedonista, se vive para el placer. Hoy el placer, la diversión, se considera un deber o un derecho. Algunos de los chicos con los cuales yo trabajo, incluyendo mis hijas que son más de esta generación, están siempre pendientes del fin de semana, el weekend. Y si pasa un fin de semana sin que tengan algo de diversión, dicen, esta semana se perdió. No hicimos nada. ¿Cómo que no hicimos nada? Sí, porque no nos divertimos. Y es un derecho, es una obligación divertirme. A mí me parece extraño, pero así es como está pensando la gente a la cual nosotros le servimos. La permisividad, todo lo que contribuya a pasarla bien, está aceptado. Nada nos limita, no hay prohibiciones. Está permitido explorar todo lo que me haga sentir bien. Y esto es en todas las áreas,
en el área sexual, en el área de las relaciones, en todo. Y cada día, ustedes saben, surgen una cantidad extraña de cosas que especialmente a los que ya somos más viejitos nos parece que el mundo se va a acabar. Por ejemplo, hace unos días me enteré de una cosa que para mí era nueva, que se está promoviendo y haciendo, que diciendo ya que es normal, que yo nunca había oído eso hasta hace unos meses atrás, el famoso poliamor. ¿Cuántos han oído hablar de esto del poliamor? Entonces decían unos psicólogos que eso es lo más importante. El poliamor es la capacidad que tiene una persona de amar con intensidad a varias personas, a varias personas a la vez. Entonces decía, como eso es así, es normal que podamos tener un matrimonio entre 3 o un matrimonio entre 4 y entre 5 y amarnos intensamente entre 4, entre los 5 a la vez, y eso es normal, eso es natural, y hacia allá es que queremos que vaya la sociedad. Yo casi le pido a Dios que me llevara o que me enterrara, ¿verdad? Sí. Lo decían con tanto esfuerzo a través de los medios de comunicación, y mucha gente decía, claro, eso es así, tiene razón, porque yo lo estoy viviendo, yo lo estoy sintiendo. La permisividad, el auge por el sentimiento, el imperativo de hoy es, haz lo que quieras, vive feliz. La globalización, el mundo hoy es una aldea, Yo estaba el lunes estaba en Toronto, Canadá, como a no sé cuántos miles de kilómetros. El martes ya estaba acá. Mañana voy a estar en otro lado. El miércoles estoy en otro lado. Voy de un lado al otro. La globalización física, la globalización informática, la globalización política, la globalización económica. Por ejemplo, esto es la globalización económica. Yo no traje dinero en efectivo. Y cuando necesité dinero, yo fui con mi tarjeta en cualquier cajero, la metí, puse mi clave y me dio dinero. Todos están conectados entre sí. Narcisismo. Y otra cosa interesante que nos debe ayudar a nosotros a entender la gente que servimos, este concepto de la nueva espiritualidad que existe hoy, centrada en la religión subjetiva, que privilegia las experiencias espirituales a las que el individuo se encuentra consigo mismo. Hoy la gente dice, sí, yo soy espiritual. Sí, a mí me gusta todo lo de la religión, yo soy una persona bien espiritual. Y cuando uno va a preguntar, se da cuenta que es una espiritualidad muy diferente a la que nosotros estamos hablando. Hace unos días atrás yo estaba hablando con una persona y lo invité a la reunión de oración y me dijo, ¿qué hacen en la oración, en la reunión de oración? Yo le dije, no, abrimos la Biblia, meditamos un rato y oramos. Y dijo, eso sí me gusta. Eso de la meditación es bueno. Porque yo lo practico y yo sé hacer meditación trascendental y toda la cosa. Voy a ir a su reunión porque me gusta, estamos en el mismo. Porque nosotros meditamos alrededor de la palabra de Dios. Sí, esta es la nueva espiritualidad. En la nueva espiritualidad también otra característica es que la gente no quiere ser parte de una religión tradicional. Yo no sé cómo les va a ustedes. Pero la gente, si la invitan a esta iglesia, claro, vamos. Si te invitan a la otra, allá vamos. Si te invitan a Pare de Sufrir, si te invitan a los de Dan la Profecía, si te invitan allá van, por todo lado. Porque lo que están buscando es una experiencia individual, no importa quién se la ofrezca, no hay compromiso con nada. Y otra característica de la época en que vivimos es lo que se llama el ecumenismo religioso amplio. ¿Qué es esto del ecumenismo religioso amplio? Bueno, todas las religiones se consideran buenas y todas las religiones son caminos legítimos para la práctica del amor fraterno que nos conduce a Dios.
Yo escuché hablar muchas veces, ahora con todo esto de los problemas del radicalismo musulmán, escuché hablar al presidente Obama de los Estados Unidos, diciendo no, todas las religiones son iguales, todas las religiones promueven el amor, todas las religiones son buenas. Y he escuchado hablar a nuestro compatriota hispano, Papa Francisco, diciendo exactamente lo mismo. Todas las religiones son buenas. Todas las religiones son iguales, todos son caminos válidos que nos conducen a Dios. Eso es parte de la cultura en que vivimos. Y con todo eso es que nosotros nos enfrentamos, mis amigos, mis colegas, con eso es que nos enfrentamos cada día que hacemos ministerio. La gente hoy está pensando así, está viviendo así. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces en la cultura? Yo pienso que como ministros tenemos que interactuar de una manera proactiva en la cultura en la cual nos ha correspondido vivir. Hay algunos que quizá viven añorando la época de la modernidad. Vivimos añorando los tiempos cuando se privilegiaba el pensamiento. Vivimos añorando las épocas cuando el razonamiento era fundamental, era especial. Yo me crié en esa época de la modernidad, cuando en la universidad lo más importante eran los debates fuertes, teológicos, los debates bien racionales, y luchábamos para convencer con argumentos sólidos de la realidad del evangelio a la gente. Así es como se hacía en la época de la modernidad, en la cual ya no estamos en la mayoría de nuestras comunidades. Hoy, a la gente, ¿qué le interesa? El razonar, el entender, el debatir. No, a la gente le interesa lo que pueda sentir. ¿Cuándo le dicen los hermanos a usted que estuvo el culto bueno en su iglesia? Cuando usted preparó un excelente sermón, cuando Dios hizo una exégesis maravillosa, cuando usted pasó horas y horas estudiando y trajo la palabra y quiso que ella viviera, la gente le dice: excelente sermón, pastor, Dios me bendició, la palabra fue buena. A mí no me dicen eso cuando hago así. Pero cuando algo pasa en la iglesia, cuando Dios se manifiesta, cuando se tocan las emociones de alguna manera, y siempre trato de que sea de la manera sana, la gente sale diciéndome: esto sí es la mejor iglesia que yo he conocido, pastor. Voy a traer a todos mis amigos para acá, porque aquí sí se siente la presencia de Dios. Y claro, yo a veces me quedo callado. Pero así es como la gente está viviendo hoy. No podemos ponernos a pelear contra la cultura. No podemos cambiar lo que he mencionado antes. Eso no lo hicimos nosotros. No lo vamos a cambiar. Cuando pasamos de la época del medioevo a la modernidad, hubo algunos cristianos que pelearon y quisieron volver atrás, y algunas iglesias, y se quedaron en la época del medioevo, con la misa en latín y con el servicio dándole la espalda a la gente. ¿Y esas iglesias qué pasó? Se desaparecieron, se murieron. Hoy, cuando hemos pasado de la modernidad a la posmodernidad, nosotros no vamos a cambiar en la manera en que la gente vea el mundo. Lo van a seguir viendo como ellos lo están viendo. Pienso que lo que tenemos que hacer es ser creativos, pedirle a Dios que nos ayude a partir de donde la gente está y hacer de allí el ministerio, hacer de allí el evangelio al cual el Señor nos ha dado. Y hay muchas cosas buenas que podemos tomar de acá. Por ejemplo, en lo de la comunicación masiva, ¿cuánto podemos usar nosotros? Anoche, por ejemplo, mientras estábamos hablando acá, tan pronto terminó la exposición, el sermón, o la conferencia, o la charla, o no sé qué sería lo que. Sí. Pero yo tenía en mi teléfono, en varios grupos de WhatsApp, réplica de gente que me escuchó en Canadá, que me vio en cualquier parte del mundo, diciendo que bueno, se cortó a veces, no funcionó bien, pero pude seguir el hilo. Podemos usar, tenemos que usar esto. Yo aplaudo
lo que están haciendo ustedes, los comunicadores allá, que ni siquiera los vemos, pero están empleando, usando lo que tenemos para que el reino del Señor se extienda y llegue a todas partes. Yo siempre tuve la pasión de predicar en los medios y me di cuenta que crear una emisora por internet no es nada difícil ni nada costoso. Y entonces hablé con los jóvenes de la iglesia y le dije, quiero hacer una emisora. Y me dijeron, sí, se la hacemos, pastor. Y la hicimos, se llama alianzaradio.com. Estamos en proceso de mejorarla. Pero una vez le pregunté al director, dame un reporte de dónde nos están escuchando. Y me mostró una lista de países del mundo que yo ni siquiera sé dónde están. Y el Señor me ha dado el privilegio de conocer algunos cuantos países en el mundo. Pero hay unos que ni siquiera sé dónde están. Y dice, de allá nos reporta gente que nos escucha en español. Podemos y tenemos que usar lo que el sistema nos da. Hace unos días nos dimos cuenta de un proyecto misionero en África. Una persona que está haciendo un excelente trabajo en norte, sur, en el este de África, cerca a Sudáfrica, con pocos recursos. Y nos dijeron a nosotros que somos una iglesia pequeña, 100, 120 personas, allí en Toronto, Canadá. Quieren ayudarnos y dije, vamos a hacerlo, a ver lo que podemos. Y comenzamos a hacer todo lo que pudimos, a reunir fondos y enviamos un equipo de 3 personas que estuvieron 3 semanas en África, ayudando, sirviendo, evangelizando, trabajando. Qué bueno, ¿cuándo había pensado yo en el mundo que yo podía enviar misioneros al África? 3 misioneros al África de corto tiempo. Todo eso lo podemos hacer hoy por la globalización. Tenemos que aprovechar para proclamar el evangelio. Tenemos que aprender también a que nuestros servicios, a que nuestros mensajes no solamente toquen la mente, sino que toquen el alma, las emociones de la gente. Claro, tenemos que manejarlo bien, pero Dios nos hizo mente y también nos hizo emociones, no hay nada malo en eso. Un ministro relevante, mis hermanos, tiene que conocer bien su cultura. Puede ser que la comunidad en la que usted esté no sea 100% posmoderna, que normalmente eso es así. En la que yo sirvo, en Toronto, Canadá, me he dado cuenta que son como el 101 o el 120% posmodernos. Pero usted tiene que analizar la suya, dónde lo ha colocado el Señor y ver de qué manera pedir la gracia de Dios y seguir leyendo, seguir estudiando, seguir profundizando, seguir asistiendo a seminarios, talleres, comprarse libros y ver cómo es que la gente está pensando, cuál es la mentalidad de su gente para que el evangelio allí pueda ser relevante. Gracias a Dios no me han puesto el horario. Quiero decir que puedo terminar cuando quiera, ¿verdad? Oiga, vamos a volver un predicador pentecostal, hermano. Esto está bueno, hermano. ¿Cuántos quieren que siga? El Espíritu se está moviendo. Podemos seguir otra hora. Ok. Un ministro cristiano relevante tiene que conocer bien su cultura. Y un ministro cristiano relevante, en segundo lugar, tiene que conocer bien ¿qué? Su rol. El rol para el cual Dios nos ha llamado, el rol pastoral. Un ministro cristiano tiene que saber que la tarea no es fácil. La tarea del ministerio no es fácil. Mire, lo que yo al principio, cuando el Señor comenzó a llamarme, lo menos que quise ser, ¿sabe qué fue? Pastor. Yo nunca quise ser pastor. Una de las razones es porque en la iglesia en la que yo estaba, allá en Santander de Clichao, tratábamos muy mal a los pastores. Bueno, yo era un joven, pero también soy culpable de eso. Tratábamos muy mal a los pastores. Qué vergüenza, Dios, perdónanos. Sí, de verdad.
Yo me acuerdo que hacían, cada año el pastor tenía que renunciar. Y la iglesia le renovaba o le cancelaba el contrato. Y no solamente eso, sino que cada año aprobaban el sueldo del pastor en la asamblea. Y yo me acuerdo que algunos miembros se paraban allí y decían, ¿y por qué le están pagando al pastor 800 pesos mensuales? Eso es mucho dinero, yo no me gano sino 500 al mes. Y otros se paraban y decían, yo propongo que le bajemos. Sí, ustedes se ríen, pero así era. Y otro decía, yo lo secundo. Y votaban y le bajaban el sueldo, sí. Qué pecadores fuimos, ¿no? Sí. ¿Todavía es así? Bueno, así que yo no quería ser pastor. Yo quería ser un profesional, seguir sirviendo a la iglesia, ganar mucho dinero para aportar bastante dinero a la iglesia para que mi pastor pudiera tener un sueldo digno y una vida digna. Ese era mi plan. Porque yo sabía que es duro y yo veía que mis pastores salían llorando de esas asambleas. Y las esposas de mis pastores, esas sí que salían peor. Y los hijos maldecían a la iglesia, maldecían a Dios. Literalmente así era. Así que yo vi que la cosa era bien difícil y dije, esto no va conmigo. Pero el Señor insistió y he aprendido. Y todos sabemos que hoy quizás es diferente, pero el ministerio sigue siendo difícil. Sigue siendo difícil. Yo encontré unas estadísticas que valen para Norteamérica, pero puede ser que para acá tengan algún sentido. Del Instituto Fuller, estas estadísticas son recientes, como de 3-4 años atrás, pero voy a leerles lo que ellos dicen. En Norteamérica, 1.500 pastores salen del ministerio cada mes debido a que se queman, están quemados, o por conflictos o fallas morales. Cada mes. 95% de los pastores no oran regularmente con sus esposas. 80% creen que el ministerio pastoral afecta negativamente a sus familias. 80% de los pastores y 84% de sus cónyuges se sienten incapacitados y desanimados para sus roles pastorales. 70% de los pastores constantemente sufren de depresión. 70% de los pastores no tienen a alguien que consideran un amigo cercano. 35% confiesan haberse involucrado en un comportamiento sexual inapropiado con alguien de la iglesia. 50% de los pastores se sienten tan desanimados en el ministerio que lo dejarían si pudieran, excepto que no tienen otra manera de subsistir financieramente. 56% de los cónyuges de los pastores afirman que no tienen un amigo cercano. 80% de los pastores confiesan que no pasan suficiente tiempo con sus cónyuges. 94% de los pastores se sienten presionados para tener una familia perfecta. Estos datos son alarmantes. Yo creo que no se aplican solamente a Norteamérica. Yo he servido en Colombia por más de 20 años, 23 años, algo así, y me mantengo en contacto. Y serví no solamente como pastor en la iglesia local, sino en posiciones en que tenía mucho que ver con los pastores a nivel de la ciudad y a nivel de la región y a nivel nacional, de todos los pastores de la comunidad. Así que yo conozco bien por dentro cómo es esto de estar en el ministerio. Y sé que estas estadísticas, aunque no tengo las de Colombia, perfectamente podrían ser similares a las nuestras. El ministerio pastoral no es fácil. Nosotros tenemos que saber cuando estamos en esto que el ministerio es algo para locos, que es algo difícil. Pero además, aunque es difícil, entendemos el rol
¿Y qué es lo que nos mantiene en el ministerio? ¿Qué es lo que a usted lo mantiene? ¿Qué es lo que a mí me ha mantenido estos, ¿cuántos años? 40 años creo en el ministerio. ¿Qué es lo que me ha mantenido? Porque he tenido también mis subidas y mis bajadas. Pero ¿qué es lo que me ha mantenido? ¿Qué es lo que lo ha mantenido a usted en el ministerio? Bueno, probablemente lo mismo que me ha mantenido a mí. Hechos capítulo 20, versículo 28. Cuando Pablo llama a los ancianos en la iglesia de Éfeso, ¿recuerdan lo que les dice? ¿Qué fue lo que les dijo Pablo a los ancianos o a los pastores allí en la iglesia en Éfeso? Hechos de los Apóstoles capítulo 20. Exactamente. A ver, 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Este es el consejo que Pablo unos tiempos antes de partir le da a los pastores en Éfeso, aquellos que habían sido sus discípulos. Varias cosas: miren por ustedes mismos, miren por el rebaño y tengan en cuenta que ustedes fueron puestos por el Espíritu Santo para ser obispos, para ser episcopos, no el que predicó acá hace una semana, unos días atrás, sino episcopos, el sobreveedor, el pastor de esas iglesias. Lo que a mí me ha sostenido es saber que fue Dios quien me colocó en el ministerio. Es que fue Él quien me llamó. Y a usted también. Por supuesto, eso es lo que lo ha sostenido. A mí me emociona saber cómo Dios me llamó en medio de tanta gente que hay en el mundo. El mes de febrero, hasta el mes de febrero, habían, a ver si puedo pronunciar bien este número, de personas, 7,515,284,153 millones de personas en el mundo. Lo entendieron bien, ¿verdad? Ustedes son buenos matemáticos. Sí. En otras palabras, mucha gente. 7.5 mil millones de personas. 7.500 millones de personas. No, mil, me confundo. Oye, en inglés es más fácil. 7.5 billions. 7.5, pero en español es diferente, billones en español es diferente a en inglés. Pero en inglés dirían 7.5 billones, 1,000 millones. Eso es mucha gente, muchísima gente que hay en el mundo. Y Dios te escogió a ti, me escogió a mí. Dios miró a este negrito rucio, me sacó de allá, de ese sitio que no aparece ni siquiera en el mapa de Colombia, y dijo: así aparece, te quiero para mi ministerio. Y puso hombres y mujeres al lado mío, como el pastor Moisés Bedoya, quien respeto y aprecio, que está allí. Creyeron en mí y me dijeron: tienes esta oportunidad, sirve en el ministerio. Eso es lo que a mí me sostiene en el ministerio. Yo recuerdo bien mi llamado, igual que lo hicieron los siervos de Dios. Yo creo que Moisés nunca se olvidó de la zarza que ardía y no se consumía. Yo creo que Pablo nunca se olvidó del camino a Damasco. Yo nunca puedo olvidarme, porque a mí no fue una sola vez, sino varias veces. Una de esas veces, la primera vez que me llamó al ministerio aquí en este lugar, en este campamento, siendo un joven tal vez de 15, 16 años. Claramente escuché el llamado de Dios para el ministerio. Le dije no, y me hizo un segundo y un tercer llamado hasta que ya fue irresistible. Así que cuando tengo ganas de salir corriendo, eso viene a mi mente: Señor, yo tengo que serte fiel. Dame la manera, dame la fuerza. Dios me llamó, Dios me sacó,
y Dios me ha sostenido. Dios es el que te va a sostener también a ti en el ministerio, por difícil que sea, que lo va a seguir haciendo. Un buen ministro, un ministro relevante, además de saber que su tarea no es fácil, que es consciente del honor del llamado, tiene que asumir con entusiasmo esa gran responsabilidad y ese gran privilegio. Dios llama, ofrece oportunidades de capacitación y es el deber de cada uno de nosotros pagar el precio para asumir esa capacitación y estar dispuestos para el ministerio en el cual Dios nos ha llamado. Yo les dije anoche que mi personaje favorito del Nuevo Testamento es ¿cuál? Pablo. Bueno, después de Jesús, pero Jesús es lo máximo. Pablo es para mí lo máximo. Escribió casi una tercera parte del Nuevo Testamento. Un hombre que recorrió y anduvo por todas partes del mundo. El Señor me permitió estar en Europa, en Turquía, donde Pablo comenzó su primer viaje misionero en Antalya. El Señor me permitió estar allí hace unos años atrás. Y con el libro de los Hechos abierto allí, dice que Pablo llegó de allí, que pasó a otra ciudad y a otra y a otra. Y entonces a mí me mostraron, mire, aquí es Antalya, yo estaba allí y me dijeron, allá al otro lado queda la otra ciudad en la cual Pablo llegó. Y el otro lado era como cuando yo voy entrando de Cali a Armenia y veo allá la línea llena, unos picos más altos, llenos de nieve. Y al otro lado estaban las ciudades a las que Pablo llegó para predicar el evangelio, con la diferencia de que no iba en avión ni en carro, sino que iba a pie y los caminos peligrosos. Por eso Pablo es mi héroe, un gran siervo de Dios. Pero también Pablo, de entre los apóstoles, entiendo que era el más capacitado secularmente. ¿Sabían eso, verdad? Él dice que estudió en la escuela de Gamaliel. Es como decir en Bogotá, la Universidad Javeriana. Bueno, no me vaya a decir la suya, yo sé que es la mejor, pero... O en Armenia, en el CEBAC, o lo que sea. Lo mejor. Sí. Yo no entiendo por qué Dios usó tanto a Pablo. Sospecho que porque Pablo estaba capacitado. Previamente Dios le había dado unas oportunidades de capacitación. Hablaba fluentemente el griego, hablaba fluentemente el arameo, hablaba y escribía el hebreo, probablemente el latín también porque era ciudadano romano. Y Dios le permitió ir por todo el mundo llevando el evangelio y dejarnos escrita gran parte del Nuevo Testamento. Un hombre que pagó el precio por la capacitación y Dios tomó eso y lo usó. En el Antiguo Testamento, el más famoso de todos los del Antiguo Testamento, escritores, ¿cuál es? Moisés, el escritor de los 5 primeros libros, la Torá. La parte más especial, más querida por los judíos y también por muchos de los cristianos del Antiguo Testamento. ¿Y quién era Moisés? ¿Dónde estudió Moisés? ¿Qué capacitación tuvo Moisés? No me vayan a decir que los 40 años del desierto solamente. No. Dice que fue instruido en toda la letra de los egipcios. Era un príncipe y fue en las mejores escuelas y Dios lo usó para dejarnos la ley, para hacer del pueblo de Israel una nación. Mi interpretación, puede ser que usted no la comparta, es que Dios usa a aquellos que se han capacitado y que colocan toda esa capacitación en las manos de Dios. Yo quiero que Dios use lo que me ha dado a mí y quiero que Dios use lo que le ha dado a usted y que nos sigamos esforzando para hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Es bueno conocer
también que en el ministerio hay obstáculos, muchos obstáculos, ya hemos mencionado y sabemos, el pastor Denis mencionó algunos de estos obstáculos una de las noches anteriores: la ingratitud, el desprecio, la soledad, la incomprensión, las críticas, las falsas acusaciones, la falta de reconocimiento. ¿Por qué a esto sí y por qué a mí no? Que llevo tantos años en el ministerio, nadie me reconoce. Todos son obstáculos. Pero ¿sabe cuál es el antídoto que yo he encontrado para superar todos esos obstáculos? Mantenernos firmes, creyendo siempre, recordando siempre el llamado de Dios. Permanecer unidos a Dios y mirar siempre hacia donde miraba el apóstol Pablo. ¿Hacia dónde miraba el apóstol Pablo? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Eso tenemos que hacer. Además, esto de asumir con entusiasmo esa gran responsabilidad implica que el compromiso del ministerio es mantenerse actualizado siempre en todo lo que Dios le permita. Permítame compartir algunas de las experiencias mías para que nos sirvan de motivación. Cuando yo estaba comenzando en el ministerio, plantando una iglesia allí en Cali, yo no sé si el pastor Moisés se acuerda, una vez llegué a su oficina: pastor, mire, estoy estudiando en el seminario, aquí estoy para ayudarle en lo que sea. Me dijo: mira, allá hay una iglesia, un barrio, un grupito, vete allá. Yo creo que me dijo así para que no le molestara la vida o no sé. Pero me llevó, me mandó por allá. Y yo feliz porque ya tenía parroquia. Y me fui, comencé a trabajar. Y como a los 2 meses Moisés fue allá a supervisar. Yo feliz porque pues el jefe iba a ver y yo le iba a mostrar lo que estaba haciendo. Y eso estaba en una situación tan deplorable, tan deprimente ese lugar, que Moisés, cuando terminó, yo esperaba que me felicitara, me dijo: esto no es digno de que se predique el evangelio del Señor aquí. Me vamos a cerrar esto hasta que tengamos uno más digno. ¿Se acuerda Moisés? No sé, ya tal vez no se acuerda. Y yo dije: ¿cómo me cierra la iglesia? Yo que estaba tan contento. Bueno, después envió un grupo de la iglesia y organizaron y sacaron todo y ya comenzó mejor la situación. Pero ahí comencé. Después Dios me permitió servir en San Bosco. Y en ese tiempo, mientras estaba allí en León 13, hubo alguna reunión especial en Lima, Perú. Y siendo un joven me invitaron. Yo ni sabía por qué, pero allá aprendí algo que me ha servido para el resto de mi vida. Una de las cosas, uno de los maestros, a quien ustedes algunos conocen, el doctor Arnoldo Cook, que está bien enfermo, vive en Canadá, cerca de la ciudad donde yo vivo, oren por él. Él nos enseñó acerca de algo que le llamaba la curva del deslizamiento histórico. Saben ustedes de eso, ¿verdad? La maldita curva. Él hacía, es una curva, él decía que la maldita curva, sí. Una curva es como una parábola, una figura que es la parábola. Comienza acá y va subiendo como una campana, se estabiliza y luego comienza a bajar. Y él nos decía que las instituciones y las personas son como esa curva. Comienza lentamente, luego va subiendo, hasta que llega un momento en el que se estabiliza la cima, el plató se estabiliza y automáticamente va a comenzar a bajar. Él dijo que las iglesias, la curva para subir es máximo 100 años y que allí automáticamente va a bajar. Sí. Y entonces nos dijo: pero las buenas noticias es que usted, antes de que la curva comience a bajar, si es posible, antes de que se estabilice, si usted quiere salir adelante, usted tiene que comenzar una nueva curva. Y cuando esa curva ya se estabiliza y se va a acabar, no espere que se acabe, sino que comience una nueva curva. Y yo he aplicado eso en mi vida. Por eso inicié esa nueva curva loca de irme al Canadá. Porque yo vi que ya había llegado a la cima. Ya no podía subir más en la alianza. Así que si me quedo acá, voy a comenzar a bajar.
Y ahora estoy a punto de comenzar una nueva curva en mi capacitación, en mi servicio al Señor. Efectivamente, yo le dije a Humberto, yo quiero ir a nutrirme de lo que están haciendo. Y fue tan generoso que tomó el riesgo de dejarme hablar sin saber lo que iba a decir. Muchísimas gracias. Sí. Pero siempre tenemos que estar haciendo eso, mis queridos colegas. No solo ya llegué a lo máximo, ya me capacité, ya soy el obispo aquí de esta ciudad, de esta zona, sino hay que seguir capacitándonos, seguir sirviéndonos para la gloria del Señor. Y finalmente, un ministro cristiano relevante para el día de hoy tiene que reconocer las oportunidades que Dios le ha dado. Hoy, mis hermanos, Colombia, como yo lo observo desde afuera, Colombia, ustedes tal vez ni se dan cuenta, Colombia está en el mejor momento para la evangelización y para la plantación de iglesias. Yo creo que no ha habido momento en la historia de este país como el de ahora. Yo lo digo así coloquialmente, que donde usted abre una bodega y pone un aviso, el Señor llena ese lugar de gente. Hay un hambre, una sed, una necesidad especial de la gente para conocer el Evangelio. La misma sociedad, la misma cultura lleva a eso. Ustedes, Dios los ha levantado, los ha colocado aquí para esta hora histórica. Esta es la mejor época para servir al Señor. Contamos con los recursos, contamos con los medios, contamos con que la alianza cada vez hace su curva también y nos da permitiendo la flexibilidad. ¿Queremos ser ministros cristianos relevantes para hoy? Queremos ser ministros cristianos relevantes para el siglo XXI. No olviden, conozcan bien su Biblia. No olviden, conozcan bien la iglesia. No olviden, conozcan bien su cultura. Y no olviden, conozcan bien el rol para el cual han sido llamados. No existe excusa válida para ser un ministro incompetente en el día de hoy. Sigan adelante. El siervo de Dios que anhele ser fiel al llamado siempre estará en proceso de capacitación hasta el día de su graduación, no como la de anoche, sino la máxima graduación. Cuando escuche del Señor Jesús decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén.